Bueno, hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos este space semanal que le entregamos el micrófono a las comunidades, quienes se encontraban en el Parque Nacional, que ahora se encuentran en 11 puntos en Bogotá y que pues están en unas condiciones de indignidad por la falta de atención por parte del gobierno distrital, ¿no? Aquí en Bogotá. Entonces, simplemente vamos a esperar un par de minutos. Les pedimos a quienes se están conectando desde ya, nos ayuden a compartir el space para que hagamos este diálogo pues mucho más amplio, en lo que pues llegan las autoridades mayores. Bueno, mientras llegan los mayores, mientras se conectan, podemos ir hablando un momento, dando un contexto sobre qué es lo que ha venido pasando. El año pasado llegaron como víctimas del conflicto armado, ¿no? Casi 2.000 personas, de las cuales eran 15 comunidades distintas, 15 comunidades indígenas, no solamente son en Vera, y de hecho las comunidades en Vera son 3 comunidades en Vera también distintas, ¿no? Pero entonces, en todo caso, se encontraban casi 2.000 personas, que por la falta también de atención y de un punto a donde llegar decidieron instalarse en el Parque Nacional, y de esa manera pues ser visibles ante la opinión pública, ante las personas en general, quien tramitara simplemente, quien estuviera simplemente caminando, o quien simplemente estuviera en el auto pasando por la séptima, pues se daban cuenta que ahí estaban las comunidades. Y bueno, vamos a invitar a hablar a Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Mateo, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo van? Muy bien, Laura. Ya el mayor lo tengo aquí al ladito y ya le estoy diciendo que acepte la solicitud. Eso para que podamos hacer como un contexto muy breve, muy concreto de cómo se da esta situación, y para que podamos luego empezar con pues las denuncias, que son varias las de esta semana, ¿cierto, Laura? Si me escuchas, ya Faustino aceptó la palabra. Si nos puede dar un contexto de nuevo de cómo llegan estas comunidades a Bogotá, por qué deciden instalarse en el Parque Nacional, y por qué y cómo se da esa negociación con el gobierno distrital para instalarse en los 11 puntos que les dicen las negociaciones. Bueno, nosotros salimos de nuestros territorios a las 16 autoridades o 16 procesos que nos encontramos en A y B, en autoridades indígenas en Bacatá, pues salimos desplazados de nuestros territorios por el conflicto armado y pues decidimos instalarnos en el Parque Nacional. A través de que de ahí salimos con unos acuerdos institucionales, pero el momento que no nos han cumplido ni con un solo acuerdo, de los cuales firmamos entre el 5 y el 6 de mayo. Y pues como ya nosotros lo habíamos dicho, eso iban por 15 días y no nos han dado respuesta en ningún lado, ¿no? Entonces, pues aquí nosotros no hablamos solamente de la Tulpa y Anacona, sino de los 16 procesos. Eso es algo que nosotros lo estamos replicando y no solamente de mi parte, sino de todas las autoridades, los que se conectan en los diferentes espacios. Entonces, pues, la inconformidad de nosotros es por eso, por los cumplimientos, que hay unos acuerdos, tenemos 62 acciones que se concertaron y no nos han cumplido con ninguna, y pues esperamos que tarde que temprano nos cumplan con estos acuerdos que hay. Entonces, eso era como lo que yo les quería poner hoy en la palabra. Muchas gracias, Mayor. En una revisión muy rápida, ¿cuáles son los acuerdos con los que no ha cumplido la administración? Porque los acuerdos entiendo que tienen que ver con el lugar de estadía de las comunidades, tiene que ver con unos servicios básicos o unas necesidades básicas que son agua, luz, bueno, más que de pronto usted nos puede comentar, una pues una participación de parte de las comunidades en cuanto
pues a la dinámica de la ciudad para poder participar de educación y trabajo. Bueno, de pronto si nos puede ampliar un poco eso. ¿Cuáles son los acuerdos con los que no ha cumplido el Distrito de Mayor? Bueno, buenas tardes a todos. Laura otra vez. Son 10 acuerdos los que se firmaron el 5 de mayo, que se empezó la mesa de diálogo el 5, 6 y 7 de mayo y se firmaron con temas de reubicación, de retorno, de vivienda, de dignidad y de salvaguardar los derechos fundamentales de la población indígena en contexto de ciudad que estuvo 8 meses en minga permanente en el Parque Nacional. En este momento no tengo los acuerdos exactos y textuales aquí a la mano, pero ya el resumen a grandes pinceladas de lo que serían los acuerdos, Mateo. Bueno, el incumplimiento también de esos acuerdos, tengo entendido, ha traído consigo también unas consecuencias que han agudizado las problemáticas de estas, pues las problemáticas de los lugares donde se están alojando ahora las comunidades. Entiendo que hacinamiento, de nuevo falta de agua, falta de luz, problemas en salud. Si nos puedes ampliar un poco de pronto eso. Sí, claro que sí. En este momento, el proceso AID cuenta con 16 procesos o diferentes comunidades indígenas que vienen resistiendo por sus derechos aquí en contexto de ciudad. Estas 16 comunidades o pueblos se encuentran ubicados en diferentes puntos o centros de apoyo en Bogotá. Uno de los más grandes o los que más personas tiene hacinadas es el punto de La Rioja, la UPI La Rioja, que queda en el centro de la ciudad. En este lugar, en este momento, hay más o menos 700 personas en un espacio construido para 200 o para una habitabilidad de 200 personas, de 200 a 300 personas. De estos 700 personas que se encuentran en la UPI La Rioja, hay más o menos 300 a 400 menores de edad, en más o menos habitaciones de unos 5 metros por 20, donde se tienen que alojar más o menos 150, 70, 80 personas, una al lado de la otra, duermen en el piso, no tienen cobijas. Se nos fue Laura. No sé si me escuchas, Lau, te dejamos de escuchar. Agradable para la población, sino que aparte de eso les produce enfermedades gástricas. Dime, Mateo. No, que te habíamos dejado de escuchar, Laura, pero dale, adelante, ya te escuchamos. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Que estaban teniendo unos problemas incluso para poder ir a dormir, porque tenían frente a las colchonetas, el número de colchonetas, el hacinamiento, luego de ahí saltamos a los problemas de salud, que incluso en el semanario en las comunidades precisamente de autoridades indígenas Bacatá, también denuncian sobre todo una agudización con los problemas de tuberculosis. Pues desde hace semanas venimos denunciando, pues vienen ustedes haciendo la denuncia aquí a través de NotiSpace de esta enfermedad de la tuberculosis y que se debía plantear incluso algún tipo de cuarentena. Me imagino entonces que no ha habido ninguna respuesta frente a esto, ¿cierto? Sí, digamos que las condiciones a las que se ven sometida la población en este momento no son en la UPI La Rioja, sino en los diferentes puntos o centros de apoyo, son condiciones inhumanas, condiciones que violan los derechos humanos. Y como bien lo sabe, y Salud Pública lo sabe, y las personas que trabajan en estos ámbitos tienen amplio conocimiento, estas situaciones de alimentación precaria, de salubridad baja, de suciedad, valga la redundancia, de hacinamiento, de cortes de agua, generan brotes infecciosos y virales. Estos brotes infecciosos y virales son los que están afectando a la población. Tenemos ahorita un brote de tuberculosis y tenemos un brote dérmico de la piel que viene desde el Parque Nacional por el agua que se consumía y que se usaba en el Parque Nacional y que hasta el momento no ha sido tratado de manera efectiva. Y la tuberculosis, está la administración distrital o la Secretaría de Salud está haciendo abarca la problemática solo y cuando la persona se encuentra en estado grave de salud y tiene que ser hospitalizada. No están haciendo una detección precoz de la enfermedad, haciendo tamizajes y exámenes tempranos para identificar quiénes son las personas enfermas y no dejar que esta enfermedad avance, porque recordemos que la tuberculosis no solo se aloja en el pulmón, sino que dependiendo del transcurso y el desarrollo de la enfermedad puede afectar corazón, hígado, huesos, columna vertebral, o sea, es una enfermedad bastante peligrosa.
Entiendo, sí. Además, había en algún momento decía la administración sobre la muerte de una menor que había sido por una enfermedad también. ¿Me recuerdas cuál era? ¿Paludismo o cuál era? Sí, paludismo. Una menor de 11 meses que salió hospitalizada del Parque Nacional por el descuido estatal, ya que tenía que vivir en estos fríos, humedades, lluvias, en el fango del Parque Nacional. Esa menor salió hospitalizada por problemas pulmonares, estuvo 15 días hospitalizada. Cuando se hizo el traslado, se entregó el parque y se hizo el traslado bajo los acuerdos a la UPI La Rioja, la menor estaba en el Hospital Santa Clara y falleció. Cuando la menor fallece, el parte que saca la Secretaría y la Alcaldía fue por paludismo, una enfermedad que bien sabido es, se transmite por medio de un mosquito y en zonas tropicales. Estando la menor en Bogotá durante tantos meses y tanto tiempo, no entendemos cómo fallece por este tipo de enfermedades. Eso nos causa bastantes dudas en el tratamiento y en la premura y en el real accionar de la Secretaría de Salud frente a este caso de la menor. Y no es el único caso. Mira, nosotros tuvimos para el 29 de julio, para principios de julio, mediados de julio, el fallecimiento de Erlinda, que es una menor que fue atropellada por una moto por estar consiguiendo unas monedas, vendiendo sus chaquiras con su familia y consiguieron unas monedas para comprarse un plátano. Nos cuenta la familia que la niña llevaba días pidiéndoles un plátano que la administración no les da. Y en ese momento salieron hacia Suba a hacer pues su actividad laboral de venta de sus artesanías y una moto la atropella y la niña fallece. Entonces, aunque no es por una enfermedad, sí es otro deceso que la administración, por el descuido de la administración, afecta a la población indígena y en este caso a los menores de edad. O sea, es una doble victimización porque no solamente es de protección especial por ser indígena, sino que es menor de edad. Son menores de edad. ¿Qué ha pasado con estos casos de paludismo? Se han mantenido, pues, porque precisamente esa discusión se puso. Eso se supone que, como tú bien lo dices, es por un mosquito que no habita en estas zonas, al menos en esta ciudad. Se han aumentado estos casos, Laura, y en ese caso ir precisamente conectar eso con los incumplimientos a los acuerdos. ¿Ha habido al menos algún tipo de brigada de salud o se ha continuado esta política de omisión, por así decirlo, esta negligencia por parte del distrito, la alcaldía de Claudia López? Bueno, para nosotros es importante resaltar que es el único caso de paludismo del cual tuvimos conocimiento. La Secretaría de Salud y la Alcaldía sacó este comunicado de prensa informando que era paludismo, pero aún así no hicieron los tamizajes, no hicieron los exámenes para detectar si había esa enfermedad, si habían otras personas contagiadas por esto. Tampoco hemos tenido más casos o personas con sintomatología de paludismo, lo que nos deja en una situación de duda, cómo la menor muere por eso y no hay ninguna acción estatal para verificar si hay más personas en estas condiciones, uno, y dos, no hay más personas con esta sintomatología. Enlazándolo con el incumplimiento, como me preguntas tú, no es solo el incumplimiento de los acuerdos firmados, es un incumplimiento y una violación flagrante de los derechos humanos como seres humanos, como personas, como ciudadanos colombianos. Y flagrante en el sentido en que son comunidades de especial protección. No hay un real accionar de parte de la administración para revisar la salud de la población. Los otros 11 puntos en Bogotá están total y completamente desamparados. La Secretaría de Salud no les ha hecho ninguna revisión, no les ha hecho ningún examen, no han tratado las enfermedades de base. Tenemos personas con diabetes, con tensión alta, con cáncer, y no ha habido un tratamiento efectivo. Nos enteramos hace poco de que tenemos una población con VIH positivo, y por más de que sabemos que tenemos identificada la población que porta esta enfermedad, no hay un tamizaje a toda la comunidad para saber si esta enfermedad la portan más compañeros de las comunidades indígenas. Sí se han hecho algunas actividades de La Rioja. Cabe aclarar que el proceso es de 16 comunidades y la administración solo se enfoca en La Rioja, pero la hacen en horarios donde la población... ¿Están en La Rioja, Lau? En La Rioja tenemos los Emberachamí, los Emberacatíos, los Ciapidara y la comunidad Guayú. Entiendo. Las Entonces otras es una fracción muy pequeña, ni siquiera es un tercio de todas las comunidades que están también en el resto de
de puntos el que esta mínima pues atención, esta mínima intervención o cumplimiento. Exactamente, exactamente. Solamente se centran en La Rioja y están abandonando los diferentes pueblos. Sale a buscarse su alimento, sale a trabajar, sale a mirar cómo sobrevivir. Y en ese momento, a las 7, 8 de la mañana, hacen la jornada hasta las 12, cuando la comunidad ya regresa a la UPI. Laura, se te está entrecortando. Denos un minuto, voy a comunicarme directamente con ella. Bueno, no sé si mientras tanto se animan de pronto a pedir la palabra, hacer alguna pregunta. Laura, si me escuchas, te dejamos de escuchar de nuevo. Más bien, entonces vamos a dar la palabra a Petro y Francia, son el cambio, y luego a Ruanito para que hagan sus preguntas. Entonces, hola, Petro, buenas, Petro y Francia, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí yo soy una colombiana más radicada en el extranjero. Me preocupa mucho porque hace rato yo vi también cómo tuvieron un encuentro la policía y maltrató a algunos de esos indígenas y pensé que la situación ya se había mejorado y es de una dimensión tremenda, ¿no? Discúlpame, ¿dónde viste eso? En uno de los twitters que me llegaron a mí, había una joven transmitiendo cuando se empezó y la joven también salió corriendo cuando echaron bala. Yo pensé que eso lo había atendido ya la alcaldesa, pero dime, ¿hay algún email o link o Face o algo donde podemos como de manera en masa a mandarle mensajes a la alcaldesa y hacerle sentir lo feo que está haciendo con estos indígenas? ¿Cuánto hace que están así ellos? ¿Llevan meses, diga? Casi 8 meses, no alcanzan a completar los 8 meses, pero casi 8 meses en el Parque Nacional, eso hasta mayo que se firman los acuerdos, 5 de mayo, como lo dijo Laura, y desde entonces ha habido el problema en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá, desde entonces, que además ha sido problemas que se han agudizado, imagínate. Entonces, eso es lo que estamos intentando a través de NotiSpace, y es que hacer esta denuncia semanal. Entonces, yo invitaría a que etiqueten a la alcaldesa, etiqueten a la alcaldía Bogotá. En el extremo inferior derecho hay como una burbujita de comentarios. Ajá, sí. Ahí van y les aparece el trino del space. Ajá. Y pueden etiquetar, colocar ahí el arroba de la alcaldesa, que es Claudia López, y que todos ustedes escriban por lo menos un comentario, hagan su propio trino, que se cumplan por lo menos los acuerdos a los que llegó con las comunidades de autoridades indígenas Bacata, que eran las que estaban organizadas en el Parque Nacional. Frente a cómo pueden colaborar, pueden aquí hablarle a Laura, que está con el perfil Vaquita Mumu, y ella les va a decir cómo pueden ser voluntarios, cómo pueden de pronto donar para que pues las comunidades ayudar un poco, neutralizar esas fuertes necesidades por las que pasan, ¿no? Escríbanle por DM a Laura y ella con todo gusto les va a responder cualquier duda que tengan, ¿vale? Ok, gracias. Pueden también ver nuestros space anteriores en los que se explica más a fondo ese contexto. Muchas gracias por tu participación y bueno, siempre que tengas cualquier pregunta, pues nos levantas la manito y te vamos a dar la palabra, igual para todos y todas quienes nos están escuchando. Laura, ¿volviste? Sí, estoy desde el perfil de Ruanis y aquí la recepción de internet es muy mala. Vale, no te preocupes, se entiende. Bueno, Laura, en el semanario que ya también vamos a subir al perfil de NotiSpace, se ve que otro de los puntos, aparte de la pésima atención en salud, dice la prohibición de usos y costumbres. Sí, esta parte del semanario que habla de la prohibición de usos y costumbres la quisimos enfocar hacia la persecución que está teniendo la Policía Nacional a las diferentes miembros de nuestra comunidad indígena que venden sus shakiras y viven de vender sus shakiras en la calle. ¿Por qué? Porque no tienen de otra opción, no tienen donde más, no hay un lugar, no se les ha establecido un punto o una feria o sitios de visibilización para ellos poder vender sus emprendimientos. ¿Por qué bajo sus usos y costumbres? Porque
es un arte milenario, donde ellos por medio de las gráficas y las figuras geométricas indígenas plasman su tradición, plasman sus orígenes y su historia. Y ellos por siglos han vivido de esta manera de producción artesanal. Y hemos tenido ya varios inconvenientes. De hecho, hace unos 15 días a la Mayora Rosmira, en el parque de Usaquén, los gestores de convivencia le alzaron, ella estaba con sus hijos, con sus sobrinos, con otras mayoras, le alzaron sus artesanías, se las querían quitar, no la querían dejar vender. Nosotros publicamos esta denuncia en Twitter, también alzamos la denuncia a las entidades correspondientes como una persecución hacia la comunidad indígena, porque más abajo podíamos encontrar otros vendedores ambulantes los cuales no estaban teniendo esa persecución. Y el caso que tuvimos el lunes festivo de Carolina, un miembro de la comunidad Pijao que terminó de vender sus artesanías en el centro de Bogotá, fue parada por la policía y fue agredida por estar vendiendo. Y Carolina denuncia que la policía en ese momento le pidió una cuota de entre 15 a 25 mil pesos diarios de ventas si quería vender, dependiendo de lo que ella vendiera. O sea, a ese nivel de violación de los derechos, usos y costumbres de la población indígena hemos llegado en la capital de Bogotá. Esta es una situación que se ha hecho costumbre, pues, y es una persecución que ya hemos tildado en varias ocasiones, pues, de racista, ¿no? Y es que no solamente es contra las personas, pues, que venden sus artesanías, sino que además una persecución focalizada contra las personas también que no habla, bueno, una persecución hacia los indígenas, pero que se focaliza, se ve potenciada en un abuso a las personas que no hablan el español, bueno, diferentes condiciones también que no les permite como también defenderse frente a ese abuso policial, ¿no? Dentro de la OPI, del sitio donde se concentran, también se les está prohibiendo, Laura, el uso de sus costumbres, pues, de su cultura. O sea, no solamente son maltratados, como bien lo decías tú, por no poder tener una relación en el lenguaje al no entender el español, sino que también se les prohíbe, por ejemplo, el jaibaná, no se les respeta su medicina tradicional, sus usos y costumbres en su producción y emprendimiento económico como la venta y producción de las chaquiras, sus usos y costumbres en la alimentación, en los contares de sus historias. Es una persecución directa. De hecho, yo quiero presentarles a la mayora Catherine. Ella hace parte del pueblo Coconuco. Ella pues quiere hacer una pequeña intervención acerca del tema. Hola mayora, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Catherine Cedeño, soy autoridad del pueblo Coconuco en contexto de ciudad. Y pues acerca de los incumplimientos que han habido de parte del distrito para los pueblos indígenas, pues de una vez me gustaría como denunciar lo que ha pasado con el pueblo Coconuco. El pueblo Coconuco del parque se desplazó a los centros de apoyo que conseguimos y se suponía que debían caracterizarnos llegando a los puntos de apoyo. Nunca nos caracterizaron, o sea, somos 20 familias y tenemos 6 familias caracterizadas. En la localidad de Kennedy se habló con el señor Palechor, que es el referente pues para pueblos indígenas, y pues el señor nunca nos dio respuesta. Finalmente la gente de Kennedy nunca se caracterizó y pues por ende tampoco han recibido ninguna ayuda. Otra cosa que ha pasado con el pueblo Coconuco es que aún siendo víctimas del conflicto armado y que además de tener resolución como pueblo Coconuco de víctimas, aquí en Bogotá, en la personería de Rafael Uribe, no se nos quiso aceptar la declaración como víctimas. Nos dijeron que necesitábamos una carta del Parque Nacional. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, porque pues no somos víctimas por haber salido del Parque Nacional, somos víctimas porque salimos de nuestro territorio siéndolo. Y pues aún así nos exigieron una carta. No la aceptaron en esa localidad porque algunas personas no vivíamos en la localidad. Finalmente nunca pudimos hacer la declaración como víctimas de conflicto armado. Pues creo que es algo que
que debemos hacerlo pues por derecho, por haber salido de nuestros territorios y que pues aquí no se nos permitió hacerlo. Entonces sí es como la denuncia que tengo para hacer del pueblo Coconuco y pues que no se nos ha prestado atención hasta el momento. Entiendo, Mayora. Sí, bueno, como pueden ver, ese es el contexto general, esa es el panorama general más bien de lo que están viviendo estas comunidades, un abandono, una negligencia frente a estos asuntos que además son de sanidad pública, ¿no? Es decir, precisamente por la falta de brigadas de salud, por la falta de atención médica y las pésimas condiciones de hacinamiento, de falta de servicios públicos y todo lo demás que se ha mencionado, entonces estas comunidades están vulnerables a enfermarse. Entonces se enferman y precisamente por la falta de atención médica, entonces no se establece ningún tipo de cuarentena y esas comunidades pues salen a trabajar y estudiar porque son derechos humanos, como bien lo señalaba Laura, y entonces al no ser atendidas, al no tener ningún tipo de cuarentena tampoco, entonces salen y también pues pueden contagiar a las demás personas con las que trabajan, con las que estudian o con las que se cruzan. Y esto pues siendo un asunto de nuevo de sanidad pública pues tampoco está siendo asumido por la administración. Entonces también es un riesgo que se corre por y lo diría así una periodista, por la falta de palabra también que llega a tener un Estado, ¿no? Es decir, se firman acuerdos sin ningún tipo de intención de cumplirlos, ¿no? Yo sí quería hacer una pequeña acotación. Esta situación que están viviendo las comunidades de La Rioja, la comunidad de La Rioja, por la enfermedad de la tuberculosis, no solamente es una violación directa a la salud y al bienestar y a la humanidad de la población que ahí habita, sino que también está generando un foco de discriminación del resto de la ciudad. ¿Por qué? Porque bajo el estigma de que ellos son los que están contagiados, entonces la gente no les está volviendo a comprar las shakiras, la gente dice, ay, pero es que ellos son los de la tuberculosis, no, entonces con ellos no, los dejan a un lado, o sea, la administración está generando una discriminación flagrante y una puesta en contra de la comunidad capitalina hacia los indígenas que están en La Rioja sufriendo esta enfermedad, o sea, es una revictimización multiplicado por 1000, no solo tienen hambre, están hacinados, no tienen sus derechos, son víctimas de la violencia, los maltratan, no les cumplen sus acuerdos, no tienen tratamientos en salud, educación, bueno, sus derechos fundamentales están totalmente violados, sino que ahora la población nacional les tiene miedo y no se les acerca. O sea, yo que sí quería aclarar eso. La enfermedad es algo que se tiene que abordar, pero no podemos victimizar nosotros como ciudadanos a la víctima. Ellos son las víctimas. Nosotros no podemos victimizarlas y alejarlos y hacerlos a un lado, cual campo de concentración, como lo hacían con los judíos antes. Faltan que les ponga la estrella de David para identificar quiénes son los indígenas con tuberculosis y hacerlos a un lado. Entonces yo sí quería aclarar esto porque es una de las situaciones que se están presentando en estos días. Además de esa discriminación por parte de las ciudadanías, también hay una discriminación institucional, ¿no? Y es no solo esa persecución por parte de la fuerza pública que sigue existiendo, sino además se han presentado casos en que funcionarios públicos han amenazado a las comunidades, ¿no? Han amenazado a las familias en ver a que vuelven de vender sus artesanías, han amenazado a más familias indígenas que vienen desplazadas de la violencia. Si de pronto nos puedes ahondar un poco más en este aspecto, Laura. Tenemos que partir de que los funcionarios públicos que tienen contacto en este momento con las comunidades indígenas no tienen una adecuada sensibilización y educación frente al manejo de la población indígena con enfoque diferencial. Entonces, para ellos es un problema, literal. Ellos están manejando una población problemática. Entonces, el trato es déspota, displicente, grosero, atarbán, atrevido y amenazante. 2, varios de estos funcionarios que ha quedado en video, lo hemos denunciado, se atreven a amenazar a nuestros compañeros indígenas,
si digamos hay un retorno, entonces si yo lo vuelvo a ver aquí en Bogotá le doy bala, o con términos displicentes o groseros como pasen el mochacabezas, hablando de un cuchillo, cuando estamos hablando de víctimas de la violencia que sí han tenido que vivir en carne propia el maltrato de grupos armados. Entonces para ellos el mochacabezas no es un chiste, es una realidad. Vemos que en puntos como la Florida y en La Rioja no respetan el espacio y la autonomía indígena. Ellos tienen que entender que los indígenas tienen un gobierno autónomo, respetado y validado por la Constitución Nacional y las normas, las supranormas, que son el bloque de constitucionalidad, donde ellos tienen su propio territorio, su propia gobernabilidad y se les debe respetar. Entonces, estos funcionarios invalidan total y completamente el mandato indígena y los enfrentan, no respetan a la Guardia Indígena, no respetan a las autoridades indígenas, no respetan a los guardias mayores, y los enfrentan. Entonces, véngase y a ver qué me va a hacer, y los empujan. Hemos visto videos, por ejemplo, de Diego de Alta Consejería, que es expulsado del espacio del territorio indígena, aunque sea una UPI en Bogotá, es territorio porque es el espacio, es donde ellos están habitando, es un espacio indígena, y es expulsado, empujado porque es grosero, y él aún así sigue haciendo fuerza para que no los saquen y los enfrenta, como véngase usted, no me mande a las mujeres, véngase, para generar una confrontación de cuerpo a cuerpo con una víctima. Estos funcionarios de alta consejería y de gobierno, por ejemplo, con personas como yo que soy profesional, que tengo todo un manejo y 15 años de experiencia trabajando en lo público, me han amenazado y han tenido acciones groseras, displicentes, no los dejan entrar a la UPI La Rioja, por ejemplo, como si ellos fueran presos políticos, no los dejan ni entrar ni salir, ni que la gente los visite. Realmente los funcionarios públicos ven a los indígenas como un problema y los tratan peor que cosas, peor que animales. Eso es la realidad que estamos viendo con gobierno y con alta consejería, que son como algunos de diálogo, no muchos, algunos de diálogo. Y tú también lo puedes ver en Secretaría de Salud. Yo, por ejemplo, estaba hablando con Secretaría de Salud y con el Hospital Santa Clara en estos días, ayer precisamente, y me decían, es que estos emberas son problemáticos e imaginativos. Y no, ellos no hablan español. Y tienes que tener un enfoque diferencial. De hecho, la norma dice que deben estar con traductor. El hecho de que un mestizo se atreva a tratar de meterle cosas por la cabeza a un indígena que no habla español, ya está violando la ley. Pero aunque la violan, le echan la culpa al indígena, que porque es muy problemático e imaginativo. Así es el nivel de manejo de los funcionarios públicos hacia la población indígena. Vamos a dar la palabra a Alexis, que está levantando la manito. Seguramente te va a hacer una pregunta o nos va a compartir algo. Adelante, John Alexis. John. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, se te escucha muy bien, compadre. Ok. Hola, buenas noches a todos, compañeros. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, compadre. ¿Qué nos quieres compartir? Mira, yo quería compartir sobre el tema que están tratando. Yo soy indígena, perteneciente a comunidades indígenas Menachami, de aquí del departamento de Risaralda, y yo pienso que esta problemática que el día de hoy estamos tratando es una problemática a nivel nacional. Esto es problemática de discriminación, de persecución de la Policía Nacional hacia las comunidades indígenas. Es en todo el departamento donde están las comunidades indígenas, cabildos indígenas con contexto de ciudad, o donde están las comunidades indígenas por conflicto armado, por desplazamiento. Y yo pienso, como acabo de decir la compañera, ese es por falta de la política pública, por carencia de políticas públicas que no están hechas para atender estos tipos de poblaciones indígenas con enfoque diferencial. De hecho, yo aquí estoy coordinando, soy enlace de las comunidades indígenas, de Cabildo Indígena, soy asesor jurídico de ellos en la Administración Municipal de Pereira, y esa es la misma problemática que yo desde que empecé a trabajar he encontrado con la administración. Y lo que he podido evidenciar es eso, digamos, políticas públicas con carencias, con enfoque diferencial. Aquí, como acabo de decir el compañero, o sea, una administración que no cuente con traductores propios de las comunidades indígenas, pues es una política pública fallida, porque precisamente, o sea, las comunidades indígenas tienen sus tradiciones culturales y las entidades no tienen claro cómo atender esos tipos de casos cuando se presenten, o sea, solamente cuando
hay problemas cuando se presenta con comunidades indígenas, mandan un profesional, por muy profesional que sea, pero profesional, si no es un indígena que conozca esa realidad cultural de las comunidades indígenas, si no es hablante, si no es oyente, pues créame que esa problemática nunca no se va a solucionar. Entonces, nosotros, como decimos, en un sistema de gobierno, pues se deben entender entre indígenas, o sea, se entiende, y si el profesional es hablante, oyente y es indígena, pues créanme que esa problemática se va a llevar de la mejor manera y se va a buscar una solución pacífica, tanto para ambas partes. Entonces, yo digo esto por la experiencia, porque en este momento tenemos un inconveniente así en Pereira, de hecho, pero a la administración se ha facilitado demasiado porque yo soy indígena, hablo, escucho, y sé cómo está estructurado el sistema de gobierno propio de las comunidades indígenas, desde el enfoque étnico diferencial. Entonces, y eso se ha permitido a la administración de aquí de Pereira dirimir conflictos de manera pacífica y rápidas. Entonces, yo pienso que aquí es lo que podemos hablar, teniendo en este coyuntural presidencial que tenemos en el momento, replantear al gobierno nacional, venga, esas políticas públicas para las comunidades indígenas, cómo debemos de abordar desde el enfoque diferencial, que efectivamente se haga esa política pública, pero con enfoque diferencial para atender a las comunidades indígenas, que efectivamente puedan dar una solución, pero políticas públicas, digamos, y de hecho, digamos, entidades, programas para las comunidades indígenas que están direccionados, pues están direccionados con poblaciones mayoritarias, es decir, no indígenas, en donde el deber ser debía ser gente indígena para poder atender de manera efectivamente esta problemática a nivel nacional. Entonces yo pienso que ese es un reto de este gobierno también, de implementar esas políticas públicas con enfoque diferencial, de que puedan dar una salida de manera acorde a las realidades sociales, culturales, territoriales y de contexto de ciudad, compañeros. Yo quería aportar este punto. Muchísimas gracias. Bueno, yo difiero otra vez, Catherine Cedeño, del pueblo Coconuco. Difiero un poco en lo que está diciendo el compañero Alexis, porque pues tenemos muchos casos, ¿no? Aquí en Bogotá y yo creo que en toda parte, pero está el caso del señor Iaco, que es el subsecretario de la SAE, que es una persona que aún siendo indígena pues no se preocupa por las necesidades de los pueblos indígenas, o el mismo señor Hermes, también es de alta consejería, que es una persona que es grosero, que trata mal a los mismos indígenas y aún así él dice que es indígena. Entonces creo que no es tanto como solamente de hablar y de decir que soy indígena, sino de comprometerse con lo que realmente se debe comprometer. No es llegar a una entidad y de una vez, entonces, como a mí ya me están pagando un sueldo, entonces a mí se me olvidó que soy indígena y vendo prácticamente mi pensamiento. Entonces creo que eso no es tan cierto, o sea, no funciona tan así de que si hay un indígena adentro y habla y conoce, no es tan cierto, no funciona de esa manera. Y acá tenemos dos evidencias claras que son el señor Iaco y el señor Hermes. Debe haber un enfoque diferencial que efectivamente pues permita el diálogo pues entre las comunidades y la administración, pero además de eso que facilite también la resolución de esos conflictos, ¿no? Bueno, otro de los puntos que toca el semanario es abuso de autoridad y violación de derechos humanos. Creo que ese más o menos lo hemos venido tocando. Bueno, y el último punto sigue siendo maltrato por parte de funcionarios, ¿no? Si quieres nos comentas un poco de cuál es la manera en la que se puede colaborar y se puede aportar a las comunidades, donar para colaborarles en estas difíciles situaciones. Nosotros tenemos diferentes canales en las diferentes redes sociales. En Instagram y en Facebook estamos como Autoridades Indígenas en Bacatá. En Twitter está como @indígenasen. Adicional nos pueden escribir a los DMs, bien sea de Ruanito, de Jografía o al mío, para pues empezar a como un enlace para poderlos ingresar al grupo de voluntarios, mostrarles la situación que están viviendo los indígenas, mirar cómo podemos empezar a enlazar y a entretejer ayudas ciudadanas y acciones ciudadanas que puedan hasta cierto punto generar una presión social en la administración pública nacional y distrital
para que puedan empezar a solucionar de manera eficaz la problemática que está viendo las comunidades. Por ese lado, la parte de las donaciones y como del accionar ciudadano que nosotros manejamos. Si me alcanza el tiempo, Mateo, tú me dirás, quería ampliar un poco lo de el incumplimiento de la política pública en este momento con enfoque diferencial indígena, que es la política pública étnica Bogotá, y también hacer una denuncia acerca del comedor de la UPI La Rioja y de unos utensilios indígenas. No sé si, No, pues si tenemos adelante, tiempo. Laura, que esos son como los temas que buscamos abordar hoy, entonces lo que se pueda ampliar será bienvenido. Entonces, dale. Bueno, entonces primero hago como un pequeño aviso social, que es una denuncia. Nosotros cuando llegamos del Parque Nacional a la UPI La Rioja veníamos con unos indios o unas ollas grandes donde se realizaban las ollas comunitarias, que de hecho tú fuiste uno de los que picó cebolla y cargó agua allá en el Parque Nacional con nosotros. Cuando llegamos a la UPI La Rioja, la Secretaría de Integración Social nos las pidió prestadas porque estaban recién llegados los indígenas al centro y no tenían con qué cocinar, a sabiendas que dentro de la UPI de La Rioja hay un comedor y tenían los utensilios. Pues al día de hoy la Secretaría de Integración Social nos dice que nunca le entregamos nada y no nos quieren devolver las ollas que con mucho esfuerzo, donación y trabajo se lograron conseguir. Entonces es como, y nosotros estamos necesitando las ollas porque las usamos para las armonizaciones, para los otros pueblos, para ollas comunitarias en otros eventos, y no hemos estado maniatados porque Secretaría de Integración Social dice que no, que jamás le entregamos nada. Ese es como el aviso ahí parroquial y la denuncia que tenemos ante la Secretaría de Integración Social. Uno. Y dos, quería ampliarlo a la política pública que el compañero John Alexis estuvo hablando hace un rato. Nosotros aquí en Contexto de Ciudad partimos del artículo 765, si no estoy mal, que es el Plan de Desarrollo Distrital de Claudia López. En este plan de desarrollo, el artículo 66 habla de los programas de enfoque diferencial étnico, sean afrodescendientes, palenqueros, raizales e indígenas. Dentro de esta política pública, que ya cumplió 10 años, en este momento se encuentra en reformulación, tenemos la denuncia que en la reformulación nosotros no estamos siendo tenidos en cuenta de manera efectiva y eficaz. No se está sentando a ver cuál es la voz del indígena, la necesidad del indígena y del proceso de autoridades indígenas en Bacatá, que son los 16 pueblos que estuvieron en el Parque Nacional. Esa es la primera denuncia. La segunda denuncia es que dentro de esta política pública nosotros tenemos, se llama el acuerdo con otras organizaciones indígenas, ahí está autoridades indígenas en Bacatá, otras formas de gobierno. Ahí tenemos 62 acciones afirmativas que se deben cumplir o que la administración debería cumplir año a año en los 4 años de su administración. Hasta el día de hoy, la personería, hace poco nosotros entregamos el informe, tienen un incumplimiento del 80%, si no estoy mal, el 80-85% es el incumplimiento de la política pública. O sea, ustedes, imagínense el nivel de segregación y de vulneración que tiene la administración, que ni siquiera una política pública ya existente, que haya sido un acuerdo firmado, que por lo tanto es norma en el distrito, no se está cumpliendo y salen con excusas como que no hay dinero, no hay presupuesto, o simplemente una acción afirmativa para ellos es sacar un folleto donde le dicen a la mujer cómo es ser mujer, por ejemplo. Más no es un respeto y una valoración a los usos y costumbres de los indígenas en contexto de ciudad. Entonces, más allá de que se cree una política pública que sí está, es que esta política pública sea real, sea efectiva, sea hecha con los indígenas en contexto de ciudad, que sea que revele o que muestre las necesidades de la población y que las subsane de manera correcta, tenga o no tenga presupuesto, es un derecho, es un acuerdo firmado y es normativa distrital y se debe cumplir. Quería también hacer esa aclaración con la política pública. Bueno, perfecto, Lau, muchas gracias. Yo quise preguntarle a los oyentes si tienen ahora alguna pregunta, alguna intervención. También este es como el momento para hacerla. Y bueno, no sé si Lau nos puedes pasar de pronto mientras tanto a un mayor que nos haga, que desde sus palabras nos haga una invitación a estar pendientes de lo que está pasando y bueno,
si nos quiere dejar de pronto con alguna reflexión. Bueno, el mayor Faustino ya salió y creo que se le está cayendo el internet porque él está conduciendo, viajando en este momento, pero tengo aquí a la mayora Catherine, entonces ya te la paso. Bueno, nuevamente para todos, pues buenas tardes y gracias por la participación. Pues a la ciudadanía de Bogotá, decirles que pues que cuando vean también esos actos de violencia, porque eso lo ve mucha gente en la calle, por ejemplo lo que pasó con Carolina, es algo que presenciaron muchas personas, entonces también que no seamos indiferentes ante ese tipo de cosas, que no seamos indiferentes ante una mujer en Vera con sus bebés en brazos, en Transmilenio, a la que no le dan el puesto, o que si uno da el puesto para una persona de ellas, los demás se hacen a un lado porque les da asco, o porque, o sea, eso, y lo he vivido muchas veces, porque yo pues me la paso en Transmilenio cuando vengo para acá, y siempre encuentro señoras en Vera con sus niños, y la gente no les da el puesto, y cuando les he ofrecido el puesto lo que hacen es quitarte, entonces ahí sí hay puestos, pero por no sentarse al lado de ellas. Entonces creo que es un acto de discriminación que no deberíamos dejar que pase, y que si lo vemos pues es como de comentarlo, o de expresar y de denunciar estas cosas, y ojalá sí con la alcaldía, con personería, con todos los entes de control. Y pues la invitación también a las personas que quieran donar, que quieran ayudar a la población, los que quieran visibilizar, si hay personas que quieran, no sé, colaborar como lo hace Juanito, como lo hace Juan, con sus fotografías, como lo que hace Laura con sus informes. Si hay ese tipo de colaboración también es muy importante y nos sirve mucho. Entonces, pues eso les dejo, muchísimas gracias y pues ya me despido también. Bueno, muchas gracias, Mayor, a usted por participar. Y bueno, esta es su casa. Le voy a dar la palabra a Luis Rodrigo, luego vamos con Carlos y creo que por el día de hoy vamos a ir terminando, ¿no? Quiero agradecerles por haber estado, quiero agradecerles por su participación, ojalá nos ayuden a ampliar, dándole retweet al audio que van a poder encontrar en NotiSpace, para pues seguir denunciando y colaborar con este esfuerzo que hacemos desde la prensa alternativa para que los asuntos de país y los asuntos sociales pues ya no solamente queden en la voluntad de los políticos para recogerlos, sino para que pues, ponerlos nosotros en la agenda pública, ¿no? Bueno, entonces adelante Luis y luego vamos con Carlos. Hola, ¿me escuchan? Te escucha Luis. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Gracias por el espacio. Y pues un saludo de hermandad indígena. Yo soy indígena del pueblo Yanacona, de un proceso que llama La Tulpa, que también estuvimos en el Parque Nacional. Y pues hemos estado pues a la expectativa frente al cumplimiento de los acuerdos. Creo que ya los que me antecedieron hablaron sobre eso. Bueno, nosotros como pueblos indígenas confiamos en la palabra, somos de palabra y creo que lo que nosotros pactamos se cumplió. Una era la salida del parque bajo unos acuerdos que se hicieron. De los 10 acuerdos, pues desafortunadamente el distrito no ha cumplido nada. O sea, y lo otro, pues también es importante decir, pues se visibiliza un poco el tema de La Rioja porque pues allí está concentrada pues una población pues bastante, que es la población en Vera, en las 3 nacionalidades que hay, pero pues también estamos los 12, 13 pueblos más, estamos distribuidos en la ciudad en unos que llamamos redes de apoyo y desafortunadamente pues el apoyo institucional, válgase decir apoyo porque es un compromiso que hicieron con nuestras comunidades al salir del parque, pues no lo han cumplido. De hecho, pues también es importante decir que los entes de control que también estuvieron en el momento de la firma de los acuerdos, pues las acciones que ellos han hecho también han sido mínimas, ¿no? O sea, entonces no se les está haciendo el seguimiento a estos acuerdos. Y es muy importante pues también decir eso. O sea, las personas que estuvimos en el parque, o las familias que estuvimos en el Parque Nacional, las entidades también solamente miran a la población en Vera, pero se olvidan de los otros pueblos.
y creo que es importante manifestarlo eso. Sabemos todas las dificultades que pasan y tenemos las mismas dificultades que la población en Vera, en La Rioja, que es un hacinamiento completo, pero los que estamos por fuera en las redes de apoyo también estamos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces sí es muy importante, ¿sí? No, adelante, Mayor. Entonces sí es importante también, es muy importante que también nosotros lo que estamos tratando es que también los entes de control que estuvieron en el marco de la firma de los acuerdos le hagan seguimiento, y también hacemos una solicitud especial a la sociedad civil también para que también nos ayude a hacer la presión para que se cumplan los acuerdos. Los acuerdos pues entonces pues los acuerdos básicamente son 10 puntos que me parece que a unos que son el tema de la participación en los espacios, valga la redundancia, en los espacios de participación en lo local, pese a que están dentro de los acuerdos y la administración distrital se comprometió, en lo local pues las entidades, las autoridades locales, alcaldes, pues manifiestan desconocer los acuerdos. Entonces que ellos no, en este momento no dan el espacio de la participación en los de la participación real e incidente. Dicen, sí, pueden venir a las reuniones, pero pues ustedes, su palabra pues no vale, porque no tienen, nosotros desconocemos los acuerdos y pues no vamos a que su palabra pues tenga incidencia. Eso es por un lado. El tema de un plan de choque que se habló para mirar cómo se iban a desarrollar las 62 acciones. El tema del proceso de retornos y de reubicaciones pues tampoco se ha hecho. El tema de las unidades productivas tampoco. De hecho, Rato hablaba sobre, se comprometió el distrito a abrir espacios en centros comerciales y en algunos locales para que la población indígena que trabaja todo el tema de artesanías tuviera la posibilidad de vender sus productos, y pues tampoco lo han hecho. Y de hecho, pues ya lo manifestaron las compañeras, una persecución a las personas que venden las artesanías y medicina. Entonces es difícil, ¿no? Y sí hacemos un llamado pues muy especial a ustedes que abren este tipo de espacios, a la comunidad. Ahorita hablaba una compañera que está a nivel internacional, también que hagan visible este tipo de situación que está pasando la comunidad indígena, y el compañero que hablaba de Risaralda también. O sea, el tema no es solo Bogotá es como la punta del iceberg que le dicen, pero hay una dificultad grandísima en los demás territorios a nivel nacional, con toda la población indígena. Entonces yo quiero dejar ahí, y muchas gracias por el espacio, y pues ojalá podamos seguir haciendo este tipo de denuncias en próximos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Mayor. Un momento antes de que se me retire, sé que ya tiene la palabra Carlos, ya te la vamos a dar, pero si nos permite un segundo, quisiera hacerle al Mayor una pregunta de las que nos llega por comentarios. Mayor, frente a todas estas problemáticas, ¿ustedes han pensado en volver a salir a protestar? Y bueno, aquí nos preguntan que si han pensado en salir a protestar frente a la Casa de Nariño. Bueno, nosotros no hemos descartado las acciones de hecho nuevamente por el incumplimiento. Nosotros empeñamos la palabra, decimos en mi pueblo, y creo que lo estamos cumpliendo. Pero frente a este atropello que está haciendo por parte de la institucionalidad, pues no se ha descartado la posibilidad de volver a las calles a manifestar y a reclamar nuestros derechos. En Colombia hay una mala costumbre que es que si no hay una vía de hecho, pues no hay el resarcimiento de los derechos. Pues tiene que haber una acción de hecho para poder que el Estado como que mire, sí. Entonces, pues nosotros no hemos descartado esa posibilidad. Esperamos agotar todas las instancias para ver si el distrito nos cumple, y en caso de no cumplir, pues toca volver a la acción de hecho. Perfecto, Mayor. Muchas gracias por participar, y todos los sábados a partir de las 6 p.m. vamos a tener este espacio. Laura, también para responder otra de las preguntas que nos ha llegado es ¿cuántos son en total los indígenas, bueno, que estaban en el Parque Nacional y que ahora están pues en estas UPIs, en estos albergues? Bueno, desde el proceso del Parque Nacional eran 1.119
miembros de las comunidades indígenas en ese momento. Ahorita hay unos retornos y está el pueblo Guaunán, que es el proceso que se unió hace poco a AIB. Yo diría que alrededor de unas 2.300 personas más o menos componen el proceso Autoridades Indígenas en Bacatá, que viene en Minga Permanente del Parque Nacional. Es decir, irremediablemente está creciendo la población de estas comunidades que se unen al proceso de AIB, Autoridades Indígenas Bacatá, y por lo tanto con el crecimiento de esa población pues se agudizan todavía más las crisis y las problemáticas, ¿no? Las condiciones de indignidad en que tienen a las comunidades, ¿cierto? Sí, quería hacer una corrección que me están haciendo. 1919 habían en el parque. 1919, discúlpame. Sí, ha crecido el proceso porque la población indígena está siendo desplazada día a día de sus territorios y no están encontrando otra salida más que llegar a la capital del país a exigir sus derechos. Aquí no están siendo visibilizados y como bien se sabe, una golondrina no hace lluvia, entonces ellos están necesitando, están buscando, están generando procesos de unificación, de unidad, para poder ser visibles ante la sociedad y ante la administración distrital y nacional. Ejemplo de ello son la comunidad Embera, que hace 2 días llegó de Risaralda desplazada por un bombardeo, de Risaralda no, de Chocó, de Bagadó, ¿cierto?, de Aguasar. Chocó por un bombardeo que fue hace 15 días. Y estuvieron viajando por Cali, y en Cali no les pusieron atención, no los visibilizaron y terminaron llegando aquí a Bogotá a pedir ayuda. Como su familia viene del Parque Nacional o estaba en el Parque Nacional porque ha sido desplazada de hace tiempo, llegaron a la UPI La Rioja a hacerse fuera de la UPI de La Rioja, pues a buscar auxilio, y la administración distrital les cerró las puertas. Nosotros entendemos que dentro de la UPI La Rioja hay hacinamiento, entendemos que ellos no están dentro del proceso de acuerdos que en este momento se establecieron con autoridades indígenas en Bacatá, pero también tenemos muy claro que son hermanos nuestros, que son hermanos indígenas, que son seres humanos que tienen derecho a una vida digna y a no ser desplazados, tienen derecho a que sea resarcida todas las violaciones de derechos humanos a las cuales han sido sometidas. Entonces, nosotros sí hacemos un llamado a la administración distrital y nacional a mirar cuál va a ser la ruta efectiva y de acción de las nuevas comunidades y la nueva población indígena que está siendo desplazada. Y no estoy hablando, yo creo que por hablar, yo creo que todos nosotros hemos visto que lo que es el Valle, Risaralda, Chocó, las bandas criminales tienen azotada a la comunidad. Y la comunidad no tiene otra más que desplazarse a las capitales si quieren vivir. De hecho, un miembro de nuestro proceso, que tuvo retorno el 27 de julio, me llamó hace unos días a contarme que ya lleva 15 días en su tierra, y en esos 15 días ya la guerrilla ha pasado 2 veces a amenazarlo. Y a decirle, pero usted, ¿por qué regresó si esta tierra ya no es suya? Entonces, ahí está, que los retornos no tienen garantías, que son retornos simplemente para dejar de ver, entre comillas, el problema que la administración cree que son los indígenas desplazados, y esta situación de desplazamiento se va a agudizar. Entonces sí se hace un llamado a la administración distrital y nacional para que empiece a tomar cartas en el asunto para una reacción inmediata que cubra los derechos fundamentales de la población que está llegando a Bogotá. Perfecto, muchas gracias, Laura. Entonces, por el momento, solamente por esta semana, nos estaremos viendo próximamente. Nos despedimos. Les agradezco por habernos escuchado, a quienes participaron, a quienes simplemente tuvieron la curiosidad de conocer de este proceso o de estar al día con este proceso. También les agradezco. Todos los sábados vamos a tener este espacio con las comunidades indígenas, porque es un espacio precisamente diseñado para eso, para darle la voz a las comunidades, para prestarle pues el micrófono. Un abrazo gigante, un abrazo, Laura, gracias por acompañarnos, un abrazo a John Alexis, quien nos dio también unos tips, por así decirlo, unas cápsulas de información frente a más o menos cómo se debe atender también este asunto del enfoque diferencial, a
a Petro y Francia a Petro y Francia son el cambio, se llama el perfil. Muchas gracias por sus preguntas, las que hizo pues aquí a través de la palabra y las que hizo también escrito. Esperemos haber resuelto sus dudas, y a todos y a todas quienes quieran colaborar con las comunidades, donar o acompañar el proceso, comuníquense con el perfil de Vaquita Mumu por DM, que ella va a responder todas sus dudas, ¿no? Yo quería despedirme también, dándole las gracias a todos y todas, recordándoles que sin ustedes esta resistencia por la lucha de los derechos de la población indígena desplazada y víctima de la violencia en contexto de ciudad no existiría. Somos nosotros los ciudadanos, somos nosotros los hermanos los que visibilizamos, sostenemos y hacemos real que las administraciones cumplan con su derecho y su deber. Aquí no se está rogando, se está exigiendo con amor, con respeto y con diálogo. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias, Mateo, como siempre. Infinitas gracias. Eres uno de nuestros grandes apoyos para visibilizarnos en una de las redes sociales más masivas que tenemos y en uno de los espacios más masivos como lo es Multi Space. Darles infinitas gracias por todo ese amor que nos das.